El día que Alejandro Rivas decidió ignorar su pasado, lo hizo con una sonrisa fría, perfectamente calculada, frente a un auditorio lleno de inversionistas que lo observaban como si fuera invencible. Era el CEO más joven en liderar una empresa tecnológica de ese tamaño, un hombre que había aprendido a convertir cada emoción en estrategia y cada herida en ambición. Nadie en esa sala podía imaginar que, detrás de su traje impecable y su voz firme, había una historia inconclusa que nunca dejó de perseguirlo. Porque antes de ser el hombre que todos admiraban, fue un hombre que perdió. Y todo comenzó 5 años atrás, el día en que Valeria desapareció de su vida. Aquel recuerdo nunca se borró. Podía ignorarlo, enterrarlo bajo cifras y contratos, pero siempre volvía en los momentos de silencio. Como ese instante en el que ella estaba frente a la puerta, temblando ligeramente, con los ojos llenos de algo que él no quiso descifrar. «Tenemos que hablar», dijo ella ese día, con la voz frágil pero decidida. Alejandro ni siquiera levantó la mirada de su laptop. «No ahora, Valeria. Tengo cosas más importantes». Ese fue el primer error. Ella guardó silencio unos segundos, como si reuniera valor. «Es importante, Alejandro, de verdad». Él suspiró, molesto. Llevaba semanas bajo presión, intentando cerrar un acuerdo millonario que podía cambiar su vida. No tenía tiempo para dramas. «Si es otra discusión, no quiero», respondió con frialdad. «Estoy cansado». El silencio que siguió fue distinto. Pesado. Final. Cuando finalmente levantó la mirada, ella ya no estaba tan firme como antes. Había algo roto en su expresión, algo que él nunca entendió en ese momento. «Si me voy», empezó ella, dudando. «¿Te importaría?» Alejandro sintió el orgullo apretarle el pecho. No respondió desde el amor. Respondió desde el ego. «Si quieres irte, vete». Ese fue el segundo error. Valeria lo miró fijamente, como esperando que dijera algo más, que la detuviera, que cambiara de opinión. Sus labios temblaron, como si estuviera a punto de confesar algo importante. Pero Alejandro no dijo nada. Y ese fue el último error. Ella sintió lentamente, tomó su bolso y salió por la puerta sin mirar atrás. Alejandro no la siguió. No porque no quisiera, sino porque creyó que no debía hacerlo. Durante días, pensó que regresaría. Durante semanas, revisó su teléfono esperando un mensaje que nunca llegó. Y cuando finalmente dejó de esperar, comenzaron los rumores. Que Valeria estaba con otro hombre. Que se había mudado. Que había rehecho su vida. Y Alejandro, herido y orgulloso, decidió creerlos. Claro, se repetía. Era cuestión de tiempo. Así que enterró todo lo que sentía. Se enfocó en su empresa. Trabajó hasta el agotamiento. Creció. Ganó. Se volvió alguien importante. Pero nunca volvió a amar. Las mujeres que pasaron por su vida fueron pasajeras, superficiales, irrelevantes. Ninguna lograba tocar lo que Valeria había dejado marcado. Y aunque nunca lo admitía, había noches en las que se preguntaba qué habría pasado si ese día hubiera dicho algo diferente. 5 años después, Alejandro era un hombre completo en apariencia, pero incompleto por dentro. Y entonces, el destino decidió enfrentarlo. Aquel día, después de una reunión particularmente intensa, salió a caminar sin rumbo. Necesitaba aire, necesitaba escapar de la presión constante. La ciudad vibraba a su alrededor, llena de ruido, de vida, de gente que no sabía quién era él realmente. Y entonces la vio. Valeria. Estaba al otro lado de la calle, como si el tiempo hubiera decidido devolverle lo que nunca cerró. Alejandro se quedó inmóvil. El mundo siguió girando, pero para él todo se detuvo. Ella estaba diferente, pero era ella. Más serena. Más fuerte. Más hermosa. Su corazón, que rara vez reaccionaba, golpeó con fuerza contra su pecho.
Pero no estaba sola. Un hombre caminaba a su lado, hablando con naturalidad, sonriendo. Alejandro sintió como algo oscuro se le clavaba en el estómago. Así que era cierto. Pero entonces los vio. Dos niños pequeños corrían delante de ellos, riendo, persiguiéndose con una energía que parecía iluminar todo a su alrededor. Gemelos. Alejandro no supo por qué, pero algo en su interior se tensó. No era solo curiosidad. Era una sensación más profunda. Inexplicable. Cruzó la calle sin pensar, como si algo lo empujara. Valeria lo vio primero. Su expresión cambió al instante. Sorpresa. Tensión. Algo más. Alejandro, susurró. El nombre quedó suspendido entre ellos. El hombre a su lado frunció el ceño, mirando de uno a otro. Los niños se acercaron, curiosos por el cambio en el ambiente. Y entonces ocurrió. Uno de los gemelos levantó la mirada. Y Alejandro sintió que el mundo se rompía. Esos ojos. Eran los suyos. Mismo color. Misma intensidad. Misma forma. El otro niño lo miró también. Y fue como ver su reflejo en el pasado. Su respiración se volvió irregular. El tiempo dejó de tener sentido. ¿Quién? Intentó decir, pero las palabras no salieron. Valeria cerró los ojos un segundo, como si hubiera esperado ese momento durante años, y al mismo tiempo lo temiera. El hombre a su lado habló con calma. Creo que ya es momento de decir la verdad. Pero Alejandro no escuchaba. Porque en ese instante, sin necesidad de palabras, algo dentro de él ya lo sabía. Y no había forma de escapar. Parte 2. El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro sentía que todo su mundo, cuidadosamente construido durante años, se desmoronaba en cuestión de segundos. Sus ojos iban de un niño al otro, buscando alguna diferencia, alguna señal de que estaba equivocado. Pero no la había. ¿Son míos? Preguntó finalmente, con la voz rota. Valeria lo miró. No había rabia en sus ojos. No había reproche. Solo un cansancio profundo, y una verdad que ya no podía esconder. Sí. Esa palabra cayó como un golpe seco. Alejandro retrocedió un paso, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. ¿Por qué? Intentó hablar, pero su mente iba más rápido que sus palabras. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Valeria soltó una pequeña risa, amarga. Lo intenté. El recuerdo regresó con fuerza. La puerta. La despedida. El momento en que ella quiso hablar, y él la detuvo. Alejandro cerró los ojos. No, susurró, negando. No puede ser. Estaba embarazada ese día, continuó ella. Iba a decírtelo. Pero no me dejaste. Cada palabra era una herida que se abría en su pecho. Pensé que, Alejandro tragó saliva. Pensé que estabas con alguien más. El hombre junto a Valeria intervino entonces. Ese alguien más soy yo. Alejandro lo miró por primera vez con atención real. No había desafío en su postura. Ni arrogancia. Solo una tranquilidad firme. Pero no soy su pareja, añadió. Soy su amigo. He estado ayudándola desde entonces. Esa revelación lo dejó sin defensa. Todo lo que había creído. Todo lo que usó como excusa para no buscarla. Era mentira. Su mentira. Alejandro pasó una mano por su rostro, intentando procesar. 5 años, murmuró. Me perdí 5 años de sus vidas. Los niños lo observaban en silencio, con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Uno de ellos dio un pequeño paso adelante. Mamá, ¿quién es él? Valeria dudó. Miró a Alejandro. Y luego a sus hijos. Es su padre. El mundo se detuvo otra vez.
Los niños abrieron los ojos, sorprendidos. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba, pero no era dolor solamente. Era algo más. Algo nuevo. Algo que nunca había sentido. El niño que había hablado se acercó lentamente. ¿De verdad? Alejandro se agachó frente a él, sintiendo por primera vez en años que no tenía control sobre nada. Sí, respondió, con suavidad. Soy yo. El niño lo observó unos segundos. Como si intentara reconocerlo. Y entonces, sin previo aviso, lo abrazó. Alejandro se quedó inmóvil. No sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar. Pero algo dentro de él cedió. Y respondió al abrazo. Fuerte. Desesperado. Como si en ese instante intentara recuperar todo lo que había perdido. El otro gemelo se unió, rodeándolo también. Y Alejandro, el hombre que nunca se permitía sentir, sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. No por debilidad, sino por verdad. Levantó la mirada hacia Valeria. ¿Por qué no volviste?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué no me buscaste otra vez? Valeria sostuvo su mirada. Porque ese día me dejaste claro que no querías que me quedara, respondió con calma. Y no iba a obligarte a ser parte de algo que no elegiste. Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Porque eran ciertas. Alejandro bajó la mirada. Por primera vez en su vida, entendió el peso de sus decisiones. Fui un idiota, murmuró. Valeria no respondió. No hacía falta. El hombre a su lado habló de nuevo. Lo importante es lo que hagas ahora. Alejandro levantó la vista. Miró a los niños. Luego a Valeria. ¿Hay alguna forma?, preguntó, con una vulnerabilidad que nunca había mostrado. ¿Puedo ser parte de sus vidas? Valeria lo observó en silencio. Evaluándolo. No como al CEO. Sino como al hombre que una vez amó y que la dejó ir. Finalmente, habló. No va a ser fácil, dijo. No puedes aparecer 5 años después y esperar que todo sea perfecto. No lo espero, respondió él. Solo, una oportunidad. Los niños seguían abrazándolo, ajenos a la complejidad de ese momento. Valeria los miró. Luego volvió a mirar a Alejandro. Entonces empieza por quedarte. Esa palabra resonó en él. Quedarte. No huir. No esconderse. No elegir el orgullo sobre el amor. Alejandro asintió lentamente. Esta vez, no me voy. Y mientras abrazaba a sus hijos, entendió algo que ninguna junta directiva, ningún contrato, ningún éxito le había enseñado jamás. Había pasado años construyendo una vida perfecta. Pero lo único que realmente importaba. Lo había encontrado en el momento en que decidió dejar de huir.